Saludos, queridos amigos del curso bíblico de nuestro análisis crítico de San Juan. Les habla Padre Tito. Hoy es jueves, mentira, hoy es miércoles 8 de julio y vamos a retomar nuestro estudio del capítulo 13 al 17 de San Juan. La semana pasada hicimos la división. Los escritos de San Juan tienen unas características bien importantes, son diálogos largos, extensos. Y esta unidad temática comienza en el capítulo 13 y se extiende hasta el capítulo 17 inclusive. Es más largo que cualquier relato de la pasión y es el contexto de lo que decíamos la semana pasada y recordamos la última cena, la hora de Jesús. Y la semana pasada compartía con ustedes las tres divisiones. A modo de recordatorio, la primera son los capítulos 13 y 14, que termina con el verso 31, vámonos de aquí, que es la nueva comunidad basada en el lavado de los pies, el servicio. ¿Y por qué repito esto? Porque es tan y tan importante para nosotros que cuando te vas al relato de la resurrección, la última aparición de Jesús con los discípulos de San Juan, en el capítulo 21, en el verso 7, vemos que Pedro está en la barca, estaba desnudo, que es la recreación del ser humano, y se lanza hacia Jesús poniéndose el vestido, y el vestido es la señal de lo que hizo Jesús del lavado de los pies. La segunda unidad temática son los capítulos 15 y 16, que es la nueva comunidad, y esa nueva comunidad va a estar ¿dónde? En medio del mundo, pero como no es del mundo, nos movemos a la tercera unidad, que es el capítulo 17, la oración de Jesús por la nueva comunidad. Y esa nueva comunidad tiene un momento presente, son los versos 6 al 19, y un momento futuro, los versos 20 al 23. Habiendo dicho esto, vamos a hacer un ejercicio de profundizar y vamos a ir a ese capítulo 13. Espero que hayas podido hacer la lectura de él mismo y voy a acompañarles para que podamos hacer una reflexión sobre dos personajes que vamos a ver aquí. El Evangelio, repito, que estamos leyendo es el capítulo 13 de San Juan y vamos a ver desde los versos 1 y siguiente para ver qué podemos destacar. Primer momento. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Este es el verso 1. El Jesús joánico es el Jesús que puede mirar y que tiene control del presente y que tiene control del futuro. Importante destacar esto. En el verso 2, durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle. Nos detenemos. De nuevo, si se dan cuenta, el proceso de Judas ya había iniciado, había mucho tiempo, no es algo que le dio una loquera en ese momento. Y entonces, ahora es que vamos a ver en el verso 3 la acción interna de Jesús. Sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía. Qué interesante ese verso 3. Jesús está en control de todo. La relación que el Padre ha puesto todo en sus manos, que sale del Padre, al Padre vuelve. Qué convicción la de esta comunidad primitiva de San Juan y sobre todo su profunda cristología. Y entonces ya vemos ahí el lavado, lo que hace Jesús. Y entonces el gran reto que les quiero hacer en este proceso de profundización es preguntarnos, nosotros como nueva comunidad, como iglesia, basado en el lavado, basado en el servicio, ¿qué significa eso para tu vida? ¿Qué significa que ser discípulo de Jesús te pone en la atención positiva de que está llamado a ser un servidor y sobre todo hacer el oficio de el que menos dignidad tiene en la familia o el esclavo, servidor, lavar, purificar y hacer esa voluntad? Y entonces vamos a que ustedes por favor sigan haciendo la lectura y nos vamos a detener un momento
en algo que es importantísimo para el cultivo del interior. Leo del verso 12 y siguiente. Después que lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Fíjense lo que hace Jesús. Inducir a sus discípulos y les pregunta si comprenden lo que ha hecho. ¿Comprendes lo que Jesús ha hecho en tu vida? Lo que Jesús hace contigo. ¿Comprendes qué es lo que hace Jesús? Comprender, no juzgar. Y entonces, fíjense qué interesante lo que se pone en boca de Jesús. Ustedes me llaman el Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Wow. Trata de hacer la composición del lugar y trata de ver cómo Jesús te lava los pies, cómo Jesús te invita a la reflexión, al comprender, pero cómo Jesús te da la orden y nos da la orden y cómo traducimos esa orden en este siglo XXI, en especial en el medio de la crisis de esta pandemia del COVID-19. Entonces, después de todo esto, vamos a ver el anuncio y la traición de Judas. Y ahí es que quiero detenerme un poco. En los evangelios, nosotros vamos a tener dos tradiciones para entender a Judas. Vamos a tener la tradición sinóptica que traiciona por medio del beso, y dentro de la tradición sinóptica vamos a tener que es el relato de Mateo, el que presenta que Judas se arrepiente, devuelve monedas y se quita la vida. En el Evangelio de San Juan, nosotros no vamos a ver besos. En el Evangelio de San Juan vamos a ver a un Jesús que confronta en la pasión a quien buscan, a Jesús de Nazareno. Yo soy. 3 veces vamos a ver. No hay beso. Ahora bien, en la tradición del libro de los Hechos de los Apóstoles, que ya está en otra categoría, el libro histórico del Nuevo Testamento, si usted busca el capítulo primero, hay una narrativa que plantea que con el dinero que Judas cogió, compró un terreno, se cayó, se desnudó. Entonces, cada texto en su contexto. Lo que quiere recordarnos el libro de los Hechos de los Apóstoles es que en la iglesia primitiva no estaba permitido ese pecado de la avaricia o de apropiarse de las cosas. En la tradición de Mateo, que se quiere poner que hay un arrepentimiento porque devuelve las monedas y hay un intento de autosalvarse por la vía de quitarse la vida como muestra de tal vez arrepentimiento. Pero el suicidio nunca es un modelo a seguir. Sí oramos por las personas que atentan contra su vida, pero no es un modelo a seguir. Fíjense cuán complejo es en este relato del capítulo 13 lo que es el anuncio y la traición de Judas. Vamos a verlo desde los versos 21 hasta el verso 30 y su profunda simbología. Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice: pregúntale de quién está hablando. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: Señor, ¿quién es? Le respondió Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. Pues vamos a detenernos aquí. Fíjense qué interesante, aparece el discípulo amado, símbolo de qué? De la iglesia. Es la iglesia la que hace la pregunta.
a el maestro, y el maestro es el que da la señal. Y qué interesante que es Judas. Qué interesante. Judas, un nombre bíblico, nos pone Iscariote. Iscariote, cuando analizamos etimológicamente, viene de sicario, y el sicario es el asesino, ¿no? Y entonces, cuando toma, miren el simbolismo, en cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche, salió. ¿Qué quiere decir? Rompe con Jesús. Y ausencia de Dios, el símbolo de era de noche. La noche en el escrito de San Juan es ausencia de Dios, pecado. Así que fíjese, ese salió. Y fíjese que si retomas el relato, el verso 31, miren cómo comienza. Cuando salió, dice Jesús. ¿Qué quiere decir? Que en este discurso Judas no está presente. Y esto es importantísimo para nosotros. Si rompemos con Jesús, si rompemos con la comunidad, no vamos a entender lo que Él nos pone. Y miren entonces cómo sigue la narrativa. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en Él. Si Dios ha sido glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, ya poco tiempo voy a estar con ustedes. Ustedes me buscarán, y lo mismo que les dije a los judíos, que a donde yo voy ustedes no pueden venir, les digo también ahora a ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, que así se amen ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si tienen amor los unos a los otros. Vamos a detenernos aquí y vamos a hacer un ejercicio de profundización. Vamos a preguntarnos, ¿hoy estás con Jesús o no estás con Jesús? ¿Estás en la mesa con Jesús y lo estás escuchando? ¿O estás en la mesa con Jesús, tienes tu mente hecha y lo vas a traicionar? Pero más profundo. Una vez que recibes de Jesús, sales, rompes con la comunidad y te quedas en la noche. Si recibes de Jesús, sales, rompes con la comunidad, estás en la noche, estás perdiendo el discurso de Jesús del mandato que da. Judas no recibe ese mandato, no está cuando esto se da. Y nosotros estamos cuando este mandato se da. De nuevo, capítulo 13 del Evangelio según San Juan, versos 14 y 15. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así se amen también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si tienen amor los unos a los otros. Así que el distintivo del discipulado no es un uniforme, el distintivo del discipulado es una forma de relación. El distintivo del discipulado es amarnos como Jesús nos amó. No amarnos como te amó tu mamá o te dejó de amar tu papá o como te amó sabe Dios quién, sino como amó Jesús. Entonces el reto es que volvamos a ese amor primero, descubrir ese amor primero. Recuerden, la primera carta del apóstol San Juan nos va a dar la clave para entender ese amor primero. Y esa primera carta, busca por favor el capítulo 4 y te vas a dar cuenta de que el verso 19 nos dice, y cito, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano es un mentiroso, pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de Él este mandamiento. Quien ama a Dios, ama también a su hermano. De nuevo, primera carta de Juan, capítulo 4, los versos 19 al 21 nos confirman ese mandato de Jesús. El reto es, plantéate qué significa ese amor y realízalo en obras durante esta semana. Toma nota de eso y te vas a dar cuenta de cómo las escrituras nos revelan a Jesús.
Gracias por tu presencia y participación. En nuestra próxima sesión vamos a empezar ya el análisis crítico del capítulo 14 del Evangelio de San Juan, que Jesús se dirige a sus discípulos que después de este discurso están comenzando a quedarse confundidos. Pidamos que el Espíritu de Dios nos siga guiando y elimine de nuestras vidas la confusión y el temor. Que el buen Dios te bendiga hoy y siempre.